¿Hace cuánto tiempo no escribes? ¿Un mes? ¿2? ¿Tal vez un año? Y cada vez que piensas en volver, ¿te invade la duda? ¿Y si ya perdí el ritmo? ¿Y si ya no sé cómo hacerlo? Pero déjame explicarte algo. No necesitas recuperar el tiempo perdido, solo recuperar la conexión. En este episodio quiero hablarte de cómo volver a escribir después de una pausa, sin presión, sin culpa y con mucha claridad. Mi nombre es Checo Martínez y esto es Vivir de Escribir. Escribí mi primer libro a los 27 años y estaba listo para publicarlo. La pregunta era, ¿cómo lo iba a lograr si no me consideraba un escritor y las editoriales estaban fuera de mi alcance? He creado este podcast para darte las respuestas que necesitas y las estrategias para lograrlo, y asimismo compartirte mis fracasos, aprendizajes y éxitos como autor publicado y emprendedor. Si tienes un mensaje que compartir con el mundo y quieres convertir tus conocimientos, ideas e historias en un libro que la gente lea, sígueme mientras construyo una vida de la escritura. Mi nombre es Checo Martínez y bienvenidos a Vivir de Escribir. Hola, ¿qué tal, escritor creativo? Espero que te encuentres de maravilla el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres en este momento. Mi nombre es Checo Martínez y te doy la bienvenida al episodio número 502 del podcast Vivir de Escribir, en donde vamos a hablar de un tema súper interesante de cómo volver a escribir después de una pausa larga. Este es un episodio patrocinado por mi mentoría Lanza tu libro con éxito y mi libro Lanzamiento Exitoso. Ya estoy grabando este episodio el día lunes, es 20 de octubre y son justamente las 5 de la tarde. A todos los escritores nos ha pasado. Hay momentos en los que la vida se interpone por muchas situaciones que puedan ocurrir. Trabajo, familia, cansancio. Y de pronto, sin darte cuenta, han pasado meses sin que siquiera escribieras algo. Lo más duro no es el silencio, sino que la culpa que empiezas a sentir porque no has hecho el trabajo que tú querías hacer y tu libro quedó en pausa y ya no contaste esa historia tan genial que había vivido en tu cabeza durante mucho tiempo. Pero la verdad es que tu historia sigue ahí, esperándote, en pausa, simplemente así es. Es decir, que tu historia no se fue a ningún lado. Y mira, a mí me pasó muchas veces cuando yo estaba de cuidador de mi papá. Durante un tiempo dejé de escribir precisamente por estar 100% pendiente de él. Aún así, hacía actividades que estaban relacionadas con el coaching, con la mentoría, con la creación de cursos online, pero honestamente me costaba mucho lograr la concentración para poder sentarme a escribir una historia, y precisamente por eso pausé la serie El Círculo Protector después del libro número 6. Después de ya casi 2 años aproximadamente, sí me costó un poco volver a retomar la escritura de mi libro porque habían pasado muchísimas cosas en 2020, 2021. De hecho, yo recuerdo que retomé la escritura del 7º libro del Círculo Protector por ahí del 2021, pero decidí escribir una precuela porque quería contar la historia de cómo los protectores llegaron a ser elegidos, qué había pasado antes, qué pasó con la generación anterior que había predecido a este grupo de protectores. Entonces, de alguna forma, yo quería contar esa historia, pero pues hacía mucho tiempo que no escribía un libro en sí y pues bueno, te voy a contar qué fue lo que hice. Primero que nada, para volver a escribir, yo te recomiendo que empieces con poco. Con tan solo dedicar 10 minutos es más que suficiente, ¿sí? Porque mira, dependiendo de la situación que haya pasado, en tu caso, que dejaste de escribir por alguna situación en particular, que la escuela, que el trabajo, que la familia, que las nuevas responsabilidades, a todos nos pasa. Incluso a mí me ha pasado recientemente que dejé de escribir un tiempo también. Y cuando me refiero a un tiempo me refiero a un mes aproximadamente porque trato de estar escribiendo, digamos, de lunes a viernes, aunque sea un texto corto, aunque sea una idea, pero más que nada lo hago para mantener el flujo y la constancia, ¿no? Pero yo lo que te quiero decir es que si después de un tiempo no has escrito nada, te recomiendo que empieces con poco, es decir, con 10 minutos es más que suficiente. Y mira, no pienses en el libro completo, piensa simplemente en una escena, cuando mucho, ¿sí? A mí me ha pasado que usualmente yo en algunas novelas tengo el final del libro en la cabeza, sé cómo va a terminar la historia,
Pero para llegar a ese punto hay todo un proceso que se traduce en escenas, que se traduce en arcos de tramas, que se traduce en subtramas, crecimiento de personajes para poder llegar a ese final al que yo quiero llegar. Y es importante que plasmes esa escena aunque todavía no sepas cómo llegar a ella. Oye, si este episodio te está ayudando a desbloquear tu escritura, quiero pedirte un favor. Deja 5 estrellas al podcast en Spotify o en la plataforma donde lo estés escuchando. Tu opinión ayuda a que más escritores descubran este podcast y puedan avanzar también. Muchísimas gracias por estar aquí. No pienses en el libro completo, simplemente piensa en una escena, cualquier escena que se venga a tu cabeza. Puede ser una escena del principio del libro, o a la mitad del libro, o al final del libro. Incluso fíjate, yo he comenzado con algunas escenas que son parte del final de mi historia, porque siento que necesito plasmarla, porque es ahí a donde tengo que llegar, ¿ok? Y bueno, también no pienses en terminar el libro, ¿sí? Porque a veces esa misma presión nos hace bloquearnos. Está bien la presión cuando tienes un plan paso a paso, pero cuando estás retomando, lo más recomendable es que no pienses en terminar. Simplemente piensa en reconectar, en un paso a la vez. Como te lo he dicho mucho en este podcast, un paso a la vez, un día a la vez, ¿ok? Es muy importante para poder mantener la constancia, pero si tú reconectas con tu escritura, dedicando tan solo 10 minutos al día tras día, tras día, tras día, tras día, esto pues obviamente a mediano plazo podría convertirse en una constancia y después en una disciplina que tú necesites para poder finalizar el libro. Lo que más te aleja de escribir no es la falta del tiempo, sino la idea de que tienes que hacerlo perfecto. Así que no lo hagas perfecto, simplemente hazlo presente. Si necesitas volver a leer tu libro, porque quieres saber en qué punto de la historia te quedaste y de esa forma hacer una nueva estructura de ideas para saber cómo terminar la historia, hazlo, tómate el tiempo necesario. Sí, yo lo he hecho y créeme que me ha ido de maravilla porque incluso hasta la historia fluye mucho mejor. Y a veces lo que hago yo también es escribir el libro hasta la mitad, vuelvo a leer el resumen de escenas que elaboré previamente y eso me ayuda mucho a darle una buena continuidad a la historia y saber cómo va a acabar también, porque a veces no tengo el final en la cabeza, a veces simplemente tengo la historia de qué va a tratar, pero no sé cómo va a terminar en algunos casos, en otros casos sí tengo cómo va a acabar, ¿no? Entonces es muy importante que no empieces perfecto, simplemente empieza y listo. No necesitas recuperar el tiempo perdido, solo recuperar la conexión con tu historia. Así que te voy a dejar un ejercicio práctico. Quiero que escribas durante 10 minutos. Esto es lo que realmente quiero escribir, sin juicios, sin borradores. Simplemente fluye con la escritura. Haz de cuenta que estás contándole a alguien lo que está pasando en tu historia, ¿sí? De esa forma fluye. Volver a empezar no es empezar desde cero, es continuar desde lo aprendido. Y si sientes que este episodio le puede servir a alguien, te pido por favor que también lo compartas con esa persona que está intentando volver a su escritura, porque vienen temas que te aseguro te van a ayudar a reactivar la creatividad por completo. Antes de que te vayas, quiero regalarte algo especial. Mi ebook, Cómo superar el bloqueo del escritor y activar tu creatividad en 5 pasos. Es un recurso por el que podría cobrar, pero decidí regalártelo por tiempo limitado, porque quiero ayudarte a escribir con claridad desde hoy. Descárgalo en el enlace que te he dejado en la descripción de este episodio, que es lanzatulibroconexito.com/descarga. Mi nombre es Checo Martínez, muchísimas gracias por haber escuchado el episodio 502 y nos vemos en el siguiente. Si te gustó este episodio y piensas que puede ser útil para otra persona, compárteselo para que esa persona pueda inspirarse y así lleguemos a más personas que quieren escribir y publicar un libro. Y por favor, deja una valoración para este episodio ya que nos va a ayudar muchísimo a seguir llegando a más personas. Gracias de nuevo por pasarte por acá y escuchar un nuevo episodio. Suscríbete al podcast dando clic en seguir para que de esa forma recibas los nuevos episodios de escritura, publicación y marketing de libros. Soy Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.